¿Cómo le va, hermanos? Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en 25 de marzo, el día de la Anunciación, un día muy particular. Comenzamos ya la jornada con el Padre Nuestro compartido en comunión entre el Papa Francisco, los líderes de todas las iglesias cristianas del mundo y todos los cristianos del mundo de buena voluntad que compartimos en el mediodía de Roma ese Padre Nuestro como signo universal de pedirle a Dios justamente que escuche el clamor de este pueblo, de esta humanidad que está padeciendo esta pandemia. Así nos había invitado días atrás el Papa Francisco. Y en un día tan particular, el día hoy de la Anunciación de nuestro Señor y también justamente del niño por nacer. Por eso me gustaría comenzar el día de hoy justamente con la palabra de Dios, que es la que nos invita a justamente no solamente a recordar, a hacer vida aquel momento en el que Dios se contacta con esa muchacha hebrea, con aquella Miriam, María, para, por medio del ángel Gabriel, hacerle llegar la anunciación de que iba a ser la madre de Dios. Dice la buena noticia de Lucas: en el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar aquel saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará en la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo entonces al ángel: ¿cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su nombre. Por eso el niño será santo, será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Palabra de Dios. Qué lindo poder comenzar con este texto que nos inspira justamente al momento de la encarnación. Y estábamos compartiendo desde hace 2 encuentros atrás, desde la semana pasada en forma virtual, las cartas católicas, y la semana concretamente pasada empezamos ya a ver a Santiago. Y yo les había pedido, les había confiado unas lecturas, en las cuales 3 concretamente, donde podíamos apreciar a qué Santiago se refería. Decíamos que había 2 Santiagos que se refieren justamente a la Sagrada Escritura, uno que tiene que ver con, lo hemos visto el año pasado, ¿se acuerdan? El hermano de Juan, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Y después también Santiago, el hijo de Alfeo. Y en este caso, el texto que realmente mejor inspira cuando se habla de este Santiago, hay 3. Yo les puse en orden de preeminencia el que me parece y el que es el más correcto, que es justamente el de Gálatas 1:19. En ese texto de Gálatas 1:19 nos habla justamente que 3 años más tarde fui desde allí a Jerusalén para visitar a Pedro, está hablando Pablo, ¿no? Y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro apóstol, dice Pablo, sino solamente a Santiago, el hermano del Señor. Este es el título que más le va
a pertenecer a este Santiago, el hermano del Señor. Recordando lo que importa, lo que implica, perdón, más que lo que importa, justamente decir que alguien es el hermano de. Recuerden que ser el hermano de, en la Sagrada Escritura, según con qué palabra esté escrita en el hebreo, tiene que ver con el hermano en cuanto al pariente sanguíneo, puede ser un primo, una prima, como lo hemos dicho varias veces, o si se implica otra palabra con la cual se implica hermano, se dice el hermano directamente, el nacido de la misma madre. En este caso, el término empleado para el hermano del Señor, en este caso Santiago, como ustedes lo vieron en Marcos 6:3, cuando se preguntan por Jesús, este no es el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón. Y en ese caso están hablando del pariente, no del hermano en cuanto al hijo de la misma madre. También ustedes lo vieron les di un texto de Marcos también, que era 13. Yo acá les aporto el de 15:40, por ejemplo. Anótenlo. Marcos 15:40. Dice, por ejemplo, había también allí mujeres que miraban de lejos. Imagínense en qué momento estamos hablando de ya el final de Jesús. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José. De este Santiago es el que hace alusión justamente el que estamos nosotros analizando en las cartas católicas. Y bueno, vamos entonces les voy a dar tres hechos puntuales en los cuales ya les pido que vayan agendando, porque ya nos metemos entonces justamente, como decía, con el marco histórico. Ustedes analizaron históricamente quién era este Santiago, decíamos entonces el llamado el hermano del Señor. Lo vimos primero en Gálatas, o mejor dicho, ustedes lo leyeron en Gálatas, recién lo reconstruimos nuevamente en Marcos 6, ustedes lo vieron en Marcos 13 y recién lo vimos en Marcos 15, cuando lo citan, en realidad citan a la madre de él y a la madre de José. Pero ahora vamos directamente a tres textos que les pido que, si bien lo van a tener en el Power y lo van a tener para ustedes, para que lo puedan leer, también agéndenlo, que son tres textos de Hechos de los Apóstoles. ¿Se acuerdan cuando decíamos el libro de las Actas? Y en estos libros de los Hechos de los Apóstoles, 3 veces puntualmente se habla de este hermano del Señor. Uno es Hechos 12:17. Agéndenlo. Hechos 12:17. El segundo es un discurso importantísimo. Es un discurso en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 15, del versículo 13 al 18. Entonces agenden el capítulo 15 del versículo 13 al 18. Este es un discurso. Y van a darse cuenta en este discurso, sobre todo entre los capítulos 13 al 18, que son los que le indiqué, entre el 16 al 18 hay una transcripción textual del profeta Amós. Ustedes lo van a buscar, van a hacer esta transferencia, porque vamos a entender que este Santiago tenía citas, ¿se acuerdan? Sentencias que tenían que ver con el Antiguo Testamento. Él hace muchas alusiones a estas citas del Antiguo Testamento. Y el por qué, ¿se acuerdan para qué era? Era fundamentalmente para que se tuviera conciencia de que era esta carta dirigida a aquellos hermanos, aquellos judíos que estaban convertidos al cristianismo y que estaban en la dispersión. Recuerden que vimos eso. Y le doy un tercer texto de los Hechos de los Apóstoles, 21 del 17 al 18. Entonces, Hechos, capítulo 21, del versículo 17 al 18. Acá van a ver que se hace alusión de la casa misma de Santiago, que es Pablo el que va a visitar cuando quiere ver a Pedro. Bueno, estos textos que les di, por favor, no solamente agéndenlos, léanlos, porque son muy importantes para terminar de alguna manera de afrontar cuál es el marco histórico. Y ahora vamos a pasar a las características literarias de este libro, de la Carta de Santiago. Lo primero que hay que decir literariamente es que está escrito en griego. Y en un griego, no un griego clásico, pero tampoco un griego popular. Está escrito en un griego
con un vocabulario bastante rico, porque estos hermanos judíos convertidos al cristianismo, que van a estar en la dispersión, en esas primeras comunidades greco-romanas, sobre todo más greco que romanas, ¿no? Están en contacto con una colectividad helénica que tiene un vocabulario muy rico, sin llegar a ser el clásico, pero que en realidad es importante por la cultura que tiene detrás. Y entonces ahí es donde Santiago aprovecha a hacer esas homilías, yo les decía, esas catequesis con un tono moralizante. Recuerden que todo el libro, los 5 capítulos de esta carta católica, se caracterizan por tener ese tono moralizante. Son como ideas para llevar a la práctica. Lo segundo que voy a decir de estas características literarias, y de alguna manera reiterando lo que recién veíamos con respecto, por ejemplo, a esto del profeta Amós, que utiliza a fondo todo el legado de las tradiciones proféticas y sapienciales que tiene el Antiguo Testamento. Es como que quiere decirles, hermanos, esto que ustedes les quiero decir de la revelación de que Jesús es la salvación, ya está de alguna manera en nuestra ADN, está en nuestra memoria, está en nuestro ser de sí, desde aquella antigua alianza en la cual el Señor nos eligió como proelegido. Y en la tercera característica, que es importante subrayar como característica literaria, es que este texto de la Carta de Santiago conserva dentro de la corriente cristiana algunos valores muy tradicionales que él considera que estaban totalmente, perseguidos, totalmente puestos en peligro o amenazados por esta especie de nuevos, entre comillas, nuevos, entre estos falsos profetas que estaban surgiendo en las comunidades. Entonces, que quede claro esas 3 características literarias primarias. Está escrita en un griego rico, con esas homilías de un tono catequesis moralizante, con buenas enseñanzas desde y para la vida. Lo segundo, que rescata el legado de esas tradiciones sapienciales y proféticas del Antiguo Testamento, pero también tiene en cuenta en la corriente cristiana que están haciendo esos valores tradicionales que no pueden perderse porque están siendo amenazados por estos falsos profetas. Tiene un estilo conciso, muy, muy rico en imágenes. Ahora vamos a ver 3 casos puntuales que ustedes seguro que leyeron esa síntesis que yo le di del cuadernillo. Hay 3 imágenes, mejor dicho, hay 3 momentos puntuales donde las imágenes son muy elocuentes en cuanto a las sentencias. Y primero, antes de pasar esos 3 momentos que son el capítulo 2, el 3 y el 5, vamos a ver cómo se divide el contenido de esta carta. Esto es un esquema que hay que tener concreto. Seguramente que si no es en el video, si trato de ponérselos y adjuntárselos mejor, si no, lo van a encontrar directamente en el Power. El capítulo 1, a ver, la idea central del capítulo 1, habla de la alegría y la paciencia que hay que tener en las pruebas. Esto es fundamental. La alegría y la paciencia en la prueba, en la persecución sería para estos hermanos. El segundo, que se acuerdan que leímos otros días, el versículo 14, y que dijimos que para Lutero al principio fue bastante duro en cuanto a lo que él quería colocar como instancia de creencia, que era la fe, era como el único legado y la única salvación que había para poder llegar a Dios. Y el capítulo 2, versículo 14, pero todo el capítulo 2, fundamentalmente habla que la fe sin obras es una fe muerta. No tiene sentido. La creencia, si no la puedes demostrar con las obras, es realmente muerta. El tercero, y van a ver cuando veamos las sentencias, el control que hay que tener de la lengua, con el habla, qué es lo que decimos, si de alguna manera herimos con lo que estamos hablando. Y también ahí, en este capítulo 3, se rescata cuál es la verdadera sabiduría, los valores tradicionales. El cuarto, y eso es importante, acá no solamente que hace una competencia ricos y pobres, habla fundamentalmente de la humildad frente a la ambición.
Este es un tema muy lindo para tener en cuenta y que nos hace reminiscencia a las bienaventuranzas de Jesús, la humildad frente a la ambición. Y el quinto capítulo hace como, lo coloco así, como exhortaciones varias. Así que el quinto capítulo es como una especie de, es más sincrético, más mezcladito, pero habla justamente de algunas exhortaciones, algunos llamados de atención varios, que los vamos a ver más adelante. Bueno, pero si yo tuviera que decir sobre qué trata la carta de Santiago fundamentalmente, y uno podría decir que es una meditación sobre la conducta que tenemos que tener nosotros frente al prójimo. Es más, muchos han llegado a o a llamarla la carta esta, o este libro, o este escrito, el Evangelio Social. Y algo que les digo, que se los puse en el Power, van a ver que el modo con que está escrito, la manera sentencial con la que nos llama a tomar conciencia, tiene cierto parentesco con el libro del Eclesiástico. ¿Se acuerdan cuando vimos los libros sapienciales? El eclesiástico que estaba hecho por sentencias. Bueno, fundamentalmente este libro van a tener muchas reminiscencias al estilo del eclesiástico. Esto de contraponer lo bueno con lo malo, lo que está bien con lo que está mal en el obrar. Esto de la lengua, por ejemplo, cuando sirve para alabar, cuando sirve a Dios, cuando sirve para poder hacer un halago, una palabra de ánimo, a cuando la lengua sirve para maldecir, cuando la lengua sirve como sinónimo de chisme, de poder destruir comunidades. En esto Santiago es clarísimo. Y acá lo que les decía, vamos a concentrarnos en algunos subrayados. El capítulo 2, por ejemplo, es una advertencia de los ricos con los pobres, cómo hay que tratarse, cómo hay que tratarlos, cómo se tratan, ¿no? Esta es una advertencia fundamental, perdón. El capítulo 3, otro subrayado importante, que es la advertencia sobre la lengua, lo que decíamos recién. Es claro que algunos de los falsos profetas utilizan justamente la lengua, el discurso, el habla, para poder confundir o para poder justamente llevar ese redil, ese puñado de hermanos, no hacia Dios, sino justamente hacia sus propios intereses. Y el quinto, si bien algo decía el capítulo 2 respecto a los ricos, es una clara advertencia a los ricos. Yo recién decía que había varias exhortaciones, Bueno, son sobre todo para los ricos. Y vamos ahora, en esta parte final de este videíto, a poner algunas consideraciones sobre Santiago y el sacramento de la unción de los enfermos. No podemos pasar por alto que es justamente en la carta de Santiago la que pone sobre un relevo el sacramento de la unción. Y para esto me voy a valer, se los dejé colocados en el texto del Power o del PDF, porque lo pasé en PDF para que les sea menos pesado cuando tengan que tenerlo en cuenta o bajarlo. Una constitución apostólica que su santidad el Papa Pablo VI, nuestro querido Pablo VI, beato hoy, este Papa hizo una carta, una constitución apostólica sobre la unción de los enfermos. Y le leo textualmente lo que decía este documento. Dice así: la sagrada unción de los enfermos, tal como lo reconoce y enseña la Iglesia Católica, es uno de los 7 sacramentos del Nuevo Testamento instituido por Jesucristo, nuestro Señor. Esbozado ya en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, versículo 13, recomendado a los fieles y promulgado por el apóstol Santiago, hermano del Señor, donde dice: ¿está enfermo, dice él, alguno de ustedes? Llamen a los presbíteros de la iglesia y que oren sobre él y lo unjan con el óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor lo aliviará. Y los pecados que hubiese cometido le serán perdonados.
Esta cita es textual y a su vez aquí Pablo VI en la Constitución toma a Santiago 5, capítulo 5, del versículo 14 al 15. ¿Y qué decir entonces sobre la unción de los enfermos en Jesús? Bueno, vamos justamente a lo que nos proponía el mismo Pablo VI en esta Constitución, a Marcos en el capítulo 6, versículo 13. Y dice esta preocupación que tenía Jesús por los enfermos y que se la comunica a sus propios discípulos. Y Jesús, hay dos momentos del Evangelio donde le dice qué tienen que hacer con los enfermos. En el 6, versículo 13 de Marcos, dice, ungiendo con óleo a muchos enfermos, los curaba. Fíjense, la primera, ¿no? Ungiéndolos con óleo a muchos enfermos, los curaba. Es más, en un momento puntual, en Marcos 16, 18, les dice Jesús a los discípulos, podrán tomar las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará ningún daño. Impondrá las manos sobre los enfermos y los curará. Fíjense estos dos textos, Marcos 6, versículo 13, y Marcos 16, versículo 18. Y entonces sí, para terminar, vamos a utilizar o vamos a repetir, ahora ya sacada del texto de nuestro querido Papa Pablo VI en su Constitución Apostólica sobre el tratamiento y la unción de los enfermos, vamos a leer nuevamente a Santiago 5, 14, 15. Y lo voy a propósito a leer en dos versiones, para que vean, según el oído, cómo les suena mejor. ¿Se acuerdan qué importante que era tener a veces más de una versión de la Sagrada Escritura? Porque si bien el mensaje es el mismo, las palabras que utilice cada versión llegan evidentemente y nos ayudan a tener más contacto con la palabra. Voy a leer una primera versión y es justamente una versión que para nosotros nos es más familiar, porque tiene que ver con el libro del pueblo de Dios. Dice, si está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia, para que oren por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración que nace de la fe salvará al enfermo. El Señor lo aliviará, y si tuviera pecados, le serán perdonados. Este es, fíjense, el texto de Santiago capítulo 5 capítulo y del versículo 14 al versículo 15. Ahora voy a leer el mismo texto, pero en otra traducción de la Biblia española, para ver si este texto, que está concebido con el mismo mensaje, pero de otro lenguaje, a otros les va a ayudar de esta manera. Y dice así, ¿alguno entre ustedes enfermó? Que hagan llamar a los presbíteros de la iglesia y oren sobre él, ungiéndole con óleo en el nombre del Señor, y la oración de la fe salvará al enfermo. Y el Señor le hará levantarse, y los pecados que hubiese cometido le serán perdonados. Palabra de Dios. Bueno, aquí, como han visto, hemos recorrido hoy en Santiago 3 puntos. Hemos visto ese marco histórico que habla de ese autor que ustedes ya estuvieron leyendo 3 textos y que hoy volvimos a colocarlo en la frecuencia de qué Santiago estamos hablando en esta carta. Y quiero terminar justamente como él mismo se presenta en la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 1. ¿Él cómo se presenta? Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo. Bueno, lo dejo con esta carta hermosa. Ahora les propongo que la lean completa, que hagan esos parates viendo, por ejemplo, el texto que les propuse, de los 3 hechos de los apóstoles, donde se presenta quién es este Santiago, qué relación tenía con Pedro, qué relación tenía con Pablo, qué relación tenía siendo como dije otros días, como casi el primer patriarca de Jerusalén.
Lo segundo es, cuando vayan leyendo todo el texto, vayan observando dónde están esos legados que tienen que ver con el estilo moralizante. Y subrayan en su cuaderno, vayan haciendo ese apunte aparte. ¿Dónde están esas enseñanzas moralizantes? ¿Respecto de qué? Por ejemplo, como decía antes, respecto del lenguaje, de la lengua, de cómo hablo, de qué digo. Respecto, por ejemplo, de si soy rico o si soy pobre, cómo es el trato entre nosotros. Vayan haciendo esos subrayados. Y tercero, y me parece muy, muy importante, relean y mediten, evidentemente, este texto de Santiago, capítulo 5 del versículo 14 al 15. Y vean qué importante que es tener no solamente en el Jesús que nos dio esto de ungir a los enfermos, sino en este Santiago que habla justamente casi de el sacramento directamente y de este apostolado. Bueno, hermanos queridos, los dejo que puedan leer, que puedan rumiar y una tarea ya para la semana que viene, para el miércoles que viene. Vayan leyendo las introducciones a la primera y a la segunda carta de Pedro, que son las que vamos a afrontar la semana que viene. Los dejo de corazón, recitemos juntos, como hoy hicimos junto con el Papa y con los hermanos de todas las iglesias cristianas del mundo, nuevamente esas palabras que Jesús nos enseñó para estar en comunión y para pedir al Abba, al Padre, que realmente escuche este clamor para que pueda detenerse esta pandemia, pero sobre todo para que crezca sobre todo la fraternidad entre todos nosotros, pidiendo especialmente por los enfermos, pidiendo especialmente por agentes de salud y por todos los que tienen que hacer algo para que nos ayudemos a terminar con este flagelo, pero a ser un poco más hermanos. Recemos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonemos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Shalom. Y será hasta el miércoles que viene.